Hola, vamos a finalizar este curso, el lenguaje, con esta última clase. Había comentado que esta clase 3 iba a tratar más temas de filosofía, psicología, pero que el logos tenía muchos significados. Vamos a ver unos cuantos. Encontré que en Heráclito de Éfeso dice pensamiento o razón. En un diccionario encontré en la filosofía platónica Dios como principio de las ideas. Entre los neoplatónicos, uno de los aspectos de la divinidad. También vi que Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, dice que el logos significa sentido, significado, propósito. De ahí que él haya creado la logoterapia. Pero yo voy a usar lo que dice Leopoldo Sea en este libro, La filosofía americana como filosofía sin más. Dice en el capítulo 1, verbo, logos, palabra. Diversas expresiones de un mismo instrumento mediante el cual el hombre se sitúa en el mundo. Recordemos ahora que, no excluye a la mujer, entonces hombre podemos cambiarlo por humanidad o persona, ser humano. El ser humano se sitúa en el mundo. Verbo, logos, palabra es un instrumento mediante el cual le damos sentido a este mundo y distingue al resto de los seres que carecen de esta cualidad. Está haciendo una diferencia de animales y humanos. Quienes sí pueden hablar, quienes no pueden hablar. Verbo, logos, palabra, diversas expresiones de un mismo instrumento mediante el cual se da existencia a las cosas al hablar sobre ellas. Dice, la palabra es como mágica, porque la palabra crea. La palabra hace posible la existencia de algo. Y continúa poniéndonos, en el principio era el verbo. ¿De dónde es esa frase? Si recordarán, es del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Así inicia, en el principio era el verbo. Pero Leopoldo Sea nos explica el verbo que crea de la nada. Nada antes del verbo, todo después de él. Basta que diga, hágase la luz, para que la luz se haga. Y con la luz, todo lo que pronuncie el verbo. Aquí nos está diciendo Leopoldo Sea esta función creadora de la palabra. Y también nos dice, el poseedor de este logos, verbo, palabra, es el hombre, que dijimos es el humano. Y entre los humanos, el filósofo es quien hace de este instrumento la virtud de su existencia. El filósofo es la persona que quiere saber del ser en la nada, del orden en el caos, y quiere saber por qué en ello se le va su propia existencia, en ser algo o en no ser nada. Y algo muy similar es lo que nos dice este autor. Este de aquí, Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Acuerdos. Sí recuerdan, si lo han leído, el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Dice algo muy similar a lo que pone Leopoldo Sea. O sea que las palabras constituyen el poder de crear. Y también Miguel Ruiz pone en su libro, en el principio existía el verbo. Luego nos comenta, las palabras tienen doble filo, porque pueden crear, pero también pueden destruir. Pueden liberar, pero también pueden esclavizar. Pueden herir, pero también pueden curar. Luego más adelante nos comenta que nuestra mente es como tierra fértil y las palabras son como las semillas. Por lo tanto hay que preguntarnos, ¿qué clase de semillas quiero que tenga esta mente? Seguido de esto nos dice que las palabras crean hechizos difíciles de romper. Piensen, ¿qué pasaría si a una niña desde siempre le dicen que es una niña fea? Imaginen qué va a pasar con un niño que desde chiquito le dicen que es un niño tonto. ¿Cómo va a crecer? La opinión de los demás
sí puede cambiar el sistema de creencias. Por eso decimos, las palabras o quitan el hechizo o lo refuerzan. Las palabras pueden manchar a alguien por muchos años. Ustedes tienen una experiencia donde alguien les dijo algo desagradable y desde ese momento sienten que ya no fluyen tan bien con esa persona. O véanse a ustedes mismos, ustedes mismas. ¿Alguna vez han dicho algo, tal vez sin querer, que lastimó a alguien? Sé impecable con tus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que hablar. Yo tengo que hablar, pero sin atentar contra mí. Y tampoco hacia los demás. O sea, si hablo con insultos, eso es atentar contra mí, porque los demás también me van a responder con insultos. Si hablo con respeto, a lo mejor también voy a recibir respeto. Si hablo con mentiras, eso es atentar contra mí, porque mis mentiras me van a ocasionar problemas. Pero si hablo con la verdad, eso quizá me haga una persona de confianza ante los demás, y eso sí me conviene a mí. También nos dice que no hay que esparcir chismes, ni venenos para quedar bien. No hay que contar mentiras solamente para salir librados de un problema que creamos o para protegernos de una situación que nosotros hicimos. Tu intención, lo que sueñas y lo que sientes, lo demuestras por palabras. Eres lo que hablas, pues. Sé impecable con tus palabras. Vamos a hablar, pero sin atentar contra nosotros mismos, ni con los demás. Y para eso vamos a utilizar esa magia de las palabras, empezando con nosotros mismos. O sea, tienes que empezar por ti. Cuando sales a la calle, sí te puedes ver a un espejo sin decir, ay, estoy gorda, soy feo, qué vieja estoy, soy tonto, no soy bueno, no soy buena en esto, no sirvo. Tenemos que hablarnos bien, de una manera adecuada. No tenemos que atentar con nosotros mismos con nuestras palabras. Recuerden, si tu mente es una tierra fértil y es impecable, entonces no van a crecer esas semillas malas. Por lo tanto, va a desaparecer tu miedo, duda, enojo. Así nos dice este libro. Este ejemplo nos va a servir para ver cómo estas palabras pueden herir o pueden curar. Por eso les traje es un poema. Es un poema que tiene música con ritmos africanos. Ella es peruana, Victoria Santa Cruz, y así pueden buscarlo en internet. Me gritaron negra. Así lo escriben y les va a salir ese video. Y nos muestra cómo ella vive, por comentarios de los demás, su color de piel como algo negativo, como algo que no debe ser, como algo que no es agradable. Pero el mismo poema al final nos va diciendo cómo ella, porque eso sí pasó en realidad en su vida, cómo ella al final, esa palabra de que le digan negra, ya no tiene una connotación negativa y hasta termina siendo un orgullo para su persona. Entonces con esto lo pueden buscar en video en internet, pero quiero ejemplificar cómo las palabras pueden herir, destruir o curar, crear. Otro tema. Vámonos con este tema en donde las palabras pueden responder a lo que vemos. O más bien, a lo que vemos les podemos dar determinadas palabras. Y para eso está esta figurita que es muy famosa por ahí en internet. Yo sé que a lo mejor la han visto. Es la imagen de Kiki y Buba. Y la pregunta es, ¿cuál de estas figuritas crees tú que se llama Kiki y cuál crees que se llama Buba? La mayoría de las personas dice que Kiki es la figurita, la de la estrella. Por alguna razón la mayoría de las personas cree eso. Tal vez porque tenga ángulos como la letra K. Tal vez porque tenga picos y simulen una letra K. Y también la mayoría de las personas va a decir que Buba es esta, la de circulitos, no circulitos, la de esta redondita, ¿no? Tal vez por la forma en cómo pronuncia Buba y hace referencia a estas bolitas, a estas curvas,
Y es un ejemplo que ustedes pueden aplicar con sus conocidos. Cómo vemos algo y lo vamos relacionando con nuestro propio lenguaje. Siguiente tema. Si estamos hablando de lenguaje, pues vamos a tomar aquí aprender otro idioma. Porque aprender otro idioma sirve mucho para los niños pequeños. Yo sé que hay una creencia que dice, no, todavía no lleves a tu hijo al inglés. Está muy pequeño, déjalo que crezca un poquito. Pero las investigaciones nos dicen que los niños sí pueden aprender 2 idiomas al mismo tiempo desde muy pequeños. Si se aprende un idioma, nos va a aumentar la materia blanca en el cerebro. La materia blanca sirve para que las neuronas se comuniquen de una manera más eficaz. Ayuda a la comunicación interna del cerebro. Aprender un idioma desde que estamos pequeños nos va a ayudar para el desarrollo de funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son planificación, organización, solución de problemas, atención, autocontrol, etc. O sea, situaciones que requieren gran esfuerzo mental, esas son las funciones ejecutivas. Pero también, si aprendemos un idioma desde que somos pequeños, cuando se alterna entre 2 actividades, se van a activar redes cerebrales del lenguaje. O en otras palabras, vamos a tener mayor control cognitivo. ¿Cómo es esto? Bien, vamos a poner de ejemplo que el cerebro como si fuera un músculo. Vamos a ponerlo así para que se entienda el ejemplo que quiero dar. Cuando se aprende un lenguaje, el cerebro trabaja algunos músculos, cierta cantidad de músculos. Bien, cuando necesitas hacer alguna actividad de forma constante, cuando necesitas alternar entre varias actividades, esos músculos que trabajó tu cerebro del lenguaje también te van a servir para tu actividad en donde necesites mayor control cognitivo. Repito, el cerebro puede ejercitar músculos del lenguaje, pero no solamente van a servir para el lenguaje. Cuando necesites usar tu cabeza, tu cerebro, esos mismos músculos que estaban para el lenguaje también te van a servir para otras actividades. Hablando así creo que se entiende el ejemplo, ¿no? Y yo les pongo cómo se ve esto en la realidad. Con este autor que está ahí, Haruki Murakami, él es escritor japonés, sabe inglés. Y en este libro que está aquí, es el del gatito que está ahí, de qué hablo cuando hablo de escribir, cuenta que a veces cuando está haciendo sus novelas le es muy difícil expresar lo que quiere en japonés, porque el japonés pues es complejo y dice, es que no me concentro y hay tantas palabras que están como revueltas. Lo que hago es, a ver, ¿cómo lo diría en inglés? En inglés me es más fácil expresarme. En inglés soy más certero a la hora de expresar lo que quiero comunicar. Y una vez que lo tengo en inglés, lo vuelvo a pasar al japonés. Esa es una forma en la que él no se hace tantas bolas y puede darse a entender de una forma más fácil. Para mí, este es un ejemplo de cómo cuando eres bilingüe y tienes que alternar entre 2 actividades, se te van a activar redes cerebrales que estaban implicadas en el lenguaje. Ya que estamos hablando de libros, pues voy a hablar sobre La historia de tu vida, que después se hizo película. En esta película nos habla, es de ciencia ficción, que unos extraterrestres llegan a la Tierra en sus naves y no los podemos entender. Todos los gobiernos están confundidos y llaman a esta lingüista experta a que ella descifre el mensaje de los extraterrestres. Y sí lo logra. No voy a decir cuál es el mensaje para que la puedan ver, porque es una película que habla del lenguaje, habla sobre el lenguaje, y también está muy filosófica. Entonces por eso sí les recomiendo solo porque habla del lenguaje. Ahora vamos a pasar a lo que dijo Skinner con la conducta verbal. Dice, conducta de un hablante que es reforzada por el comportamiento del que escucha. Tenemos 2 partes entonces en esta definición. A ver, 1, la conducta del hablante.
O sea, alguien da una instrucción, ya sea mediante sonidos, señales, gestos, pero también tenemos la otra parte, alguien que obedece. También tenemos el comportamiento del que escucha. Ejemplos. A ver, conducta del hablante. Alguien que levanta la mano en una clase. Ajá, esa es una conducta, levantar la mano. Pero también está el comportamiento del que escucha. O sea, cuando alguien levanta la mano, otra persona centra su atención en quien levanta la mano y le da la palabra. O sea, se atiende a la necesidad de levantar la mano. Otro ejemplo. A ver, conducta de un hablante. Alguien dice, me siento triste. Hablar es una conducta. Por lo tanto, si alguien habla diciendo, me siento triste, es una conducta. Pero también está el comportamiento del que escucha. Alguien escucha, me siento triste. Bueno, muestra acercamiento físico. Tal vez baja la voz para escuchar más a la otra persona. Tal vez hasta le pone una mano en el hombro. O sea, está atendiendo, está captando lo que está describiendo la otra persona. Esto a grandes rasgos es lo que se define como conducta verbal. Pasemos ahora también con este autor, Mao Zedong, o también conocido como Mao Zedong. Es lo mismo, solamente fue un cambio en el idioma porque es de China. Recuerden que antes también la capital de China se decía Pekín y ahora se dice Beijing. Pero es lo mismo, aquí vemos un ejemplo de cómo va cambiando el lenguaje. Pero bueno, en este librito rojo hay un capítulo que me gusta mucho porque habla del lenguaje y nos habla sobre retroalimentación. Dice que para saber si alguien entendió una instrucción, no hay que quedarnos con el sí. ¿Entendiste? Sí. No, eso no nos sirve de nada. Si queremos saber si alguien entendió, hay que preguntarle. A ver, bueno, hay que decirle, pues ponme un ejemplo tuyo para ver si entendiste. Explícame lo que dije, pero con tus propias palabras. Ajá. Repíteme lo que te acabo de decir. Eso es lo que queremos para que nos quede claro que la otra persona sí entiende. Si estamos haciendo algo técnico, por ejemplo, armar plumas, ¿entendiste? Sí. No, o sea, a mí no me sirve ese sí. Yo quiero ver que en verdad armes una pluma, ¿no? Tienes que observar directamente cómo lo hace. Y eso es otra forma de obtener retroalimentación. Nunca hay que dar por sentado, nunca hay que dar por hecho que ya entendiste. Realmente yo tengo que comprobar que entendiste por medio de la retroalimentación. Después también nos habla sobre esta forma de comunicación a la hora de encontrar ideas correctas. Dice que si tú tienes un grupo, un equipo, ya sea tu familia, en tu trabajo, o sea, si estás trabajando con gente y necesitas pulir algunas ideas, para generar ideas correctas necesitamos recopilar las ideas de tu grupo, de tu equipo, escuchar sus opiniones, de todos, de todas. Y, paso 2, resumir esa idea. A ver, de todo lo que escuché, de todas las opiniones, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea general? ¿Qué tienen en común todas sus demandas? Bueno, ya que encontraste eso, siguiente paso, comunicarla y poner en práctica esa nueva idea, esa idea general que encontraste. Siguiente paso, analiza los resultados de haber puesto en práctica esa idea que encontraste. Y siguiente paso, repetir. Otra vez. A ver, nuevamente voy a recopilar ideas. Voy a escuchar a mi equipo, voy a escuchar a mi organización, a mi grupo, y otra vez voy a resumir la idea general, y otra vez voy a comunicarla, otra vez voy a poner la prueba, analizar los resultados, y nuevamente repetir. O sea, otra vez recopilar ideas, otra vez sintetizar ideas, y eso te va a ayudar a encontrar ideas correctas. Vamos con otro tema. Bueno, más bien esto de lenguaje y experiencia modifican el cerebro, lo dije en la primera clase. A ver, experiencia modifica el cerebro. ¿Cómo es esto?
tenemos la investigación de Eleanor Maguire, donde estudió a taxistas de Londres, a taxistas que habían pasado una prueba para poder ser taxistas. Estos señores, al estar recorriendo mentalmente los caminos, al trazar las rutas diario, al aprenderse los caminos, pues demuestra que tienen un aumento significativo en el hipocampo. El hipocampo es esa parte verdecita que está ahí en el dibujito, y esa parte está implicada en memoria, en recuerdos. O sea, una actividad, la experiencia, sí generó un cambio en tu cerebro. A ver, ahora, nuevamente, lenguaje y experiencia modifican el cerebro. También tenemos la investigación de Veena Kumari con las terapias mediadas lingüísticamente, o sea, las terapias psicológicas. Nos dice que comparó dos grupos de personas deprimidas. Al grupo 1 se les trató la depresión con fármacos, con una pastilla. Al otro grupo con terapia cognitiva conductual. Al grupo de las pastillas se dio cuenta pues, que tiene un efecto neurobiológico. Al grupo que les dieron terapia psicológica, pues tiene un efecto psicológico. Las pastillas tienen un efecto a corto plazo. Darle terapia a una persona es un poquito tardado. O sea, en las primeras sesiones no va a resolver su problema, lleva tiempo. Pero en los dos grupos, por medio de técnicas de imagen cerebral, demostró que sí se disminuye la depresión, pero que hay cambios neurofisiológicos. Disminución del metabolismo en zonas ventrales y laterales del córtex prefrontal. O sea, los dos grupos tuvieron un efecto neurofisiológico equivalente sobre el funcionamiento del cerebro. El grupo de las pastillas, pues algunas personas tuvieron efectos secundarios, pero el grupo de las personas que les dieron terapia psicológica también se demostró que tienen mayor actividad en zonas del córtex prefrontal y el hipocampo, que es la imagen que vimos hace ratito. O sea, vean cómo solamente con hablar en una terapia y con algunas actividades que te deja el psicólogo, sí puede haber cambios reales en tu cerebro. Por eso digo, lenguaje y experiencia modifican el cerebro. Y ya para finalizar, vamos a tocar un tema que está muy de moda, muy polémico, que es esta parte del lenguaje inclusivo. Y para eso vamos a retomar otra vez a Noam Chomsky, que como dije es uno de los más reconocidos lingüistas en la actualidad, filósofo también. Él, el año pasado, dio una conferencia en una de las universidades de aquí de México, y está en inglés, ¿no? Para que también busquen la conferencia por el nombre. Se llama Generative Grammar and Language Variation. Está en inglés, pero al final le preguntan, señor Noam Chomsky, ¿y qué piensa usted sobre el lenguaje inclusivo? Y me gusta mucho su respuesta, porque dice que no hay nada correcto o incorrecto. Las sensibilidades de las personas deben tomarse en cuenta. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esta fabulosa respuesta yo la puedo demostrar con estos ejemplos. Hace mucho tiempo yo conocí a una persona que le gustaba que le llamaran por su apodo. Él se autoapodaba Z. Y yo en mi mente pensaba, no te voy a decir Z, te voy a decir por tu nombre, ¿no? O sea, te llamas Rubén, te voy a decir Rubén. Y siempre le decía Rubén. Pero con esta respuesta de Noam Chomsky me hizo reflexionar mi conducta. Bueno, mi pensamiento, porque dije, ay, pues si este chico quiere y le gusta y pide que le llamen Z, entonces ¿por qué yo tendría que a fuerzas imponerle y decir, no, te voy a decir por tu nombre? Eso corresponde a una necesidad mía. Si él quería que le llamáramos Z, pues habrá que respetar la sensibilidad, habrá que tomar en cuenta la sensibilidad de cada persona. Otro ejemplo, cuando estamos con una persona homosexual
quizá un hombre que se viste de mujer, ¿cómo me refiero a esa persona? ¿Cómo le digo? O sea, ¿le hablo como si fuera hombre? ¿Le hablo como si fuera mujer? ¿Cómo? Bien, pues si recordamos las diapositivas anteriores que hay que aprender a tener mejor comunicación, pues le preguntamos. Lo correcto sería, oye, ¿cómo te puedo llamar, no? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo me puedo referir a ti? Las sensibilidades de las personas deben tomarse en cuenta. Si a una persona no le gusta él, ella o nosotres, todes, si una persona se considera género no binario, debo tomar en cuenta esa sensibilidad y referirme a esa persona como le gusta, como pide y como quiere. Por eso esa respuesta que da Noam Chomsky me parece fabulosa y creo que con eso termina el debate del lenguaje inclusivo. Pero bueno. Y bien, finalicemos con esta conclusión a manera de reflexión. Lenguaje y experiencia modifican nuestro cerebro. Vamos a preguntar, ¿tú cómo percibes el mundo? ¿Cómo te expresas del mundo? ¿Cómo te expresas de los demás? ¿O cómo te hablas a ti mismo? Ajá. Para mí sí es importante cómo piensas, cómo lo dices, porque eres lo que hablas. Y yo tengo aquí unas imágenes que yo he tomado. Bueno, la primera del coche no, pero creo que estos temas polémicos sociales dan mucho material sobre la forma de pensar de una persona. Yo podría mostrarle una foto, esta es la del feminismo, y yo le podría preguntar a una persona, oye, ¿qué opinas tú sobre los monumentos pintados por las feministas en las manifestaciones? Y esta persona puede decir, ay, que es vandalismo, que no me gusta, que bla, bla, bla. Y yo más o menos ya sé cómo es su opinión, yo ya más o menos sé cómo es su ideología. En cambio, si le pregunto lo mismo a alguien y me dice, pues bien, no estoy de acuerdo, pero considero que es una medida para demostrar el hartazgo social, etcétera, etcétera. Ah, o sea, yo ya más o menos veo, por la forma en cómo te expresas, veo cómo eres, veo quién eres, sé más o menos qué piensas, sé más o menos cómo eres. Igual, ¿no? Con el presidente. ¿Qué opinas del presidente? Ay, no, que bla, 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 ya sabes cómo es la gente, ¿no? O te puede dar un discurso diferente, pero yo ya sé más o menos cómo piensas, cómo es tu ideología, qué opinas del feminismo, qué opinas de temas sociales. Con lo que dices, ya me hice una idea de lo que eres, de cómo eres. Por eso hay que cuidar nuestras palabras. Ajá. ¿Sí te has preguntado cómo te ve la gente a la hora de hablar? Como la persona que le cuesta trabajo expresarse, como el que siempre habla estando a la defensiva. A lo mejor te ven como el que siempre quiere imponerse, o a lo mejor te ven como una persona que está dispuesta a abrirse a otras ideas. Para mí sí es importante lo que pienses sobre estos temas importantes, porque eres lo que hablas. Entonces hay que cuidar lo que decimos, hay que entender y ser conscientes de cómo nos expresamos, porque eres lo que hablas. Esa sería la conclusión y bueno, ya nada más, por último, pues les muestro las fuentes de consulta y pues gracias por asistir a este curso. Hasta luego.